Ya, Listo. ok. Voy a empezarles a compartir la pantalla. Ah, no te he activado Ah, no para eso. necesitaba eso. Listo. No sé cómo hacemos. Primero les presento más o menos la presentación y después el programa. Esperamos hartas veces que se conecte Giga para que él también vaya opinando el programa. Sí, sí, me parece bien. La Sí. presentación y después el programa. Ok. Ahí la están viendo. Sí, Sí. Para ver si puedo minimizar esta pantallita. Ahí. Ok. El objetivo principal de esta pequeña presentación básicamente es para que más o menos vayan viendo eh, cómo voy planteando realizar bueno, el programa arquitectónico que lo vamos a ver posteriormente posterior a esta presentación y ver las relaciones de los espacios en los cuales se pretende construir. Básicamente las etapas, las primeras etapas y también las condiciones climáticas, espaciales, de las cuales van a delimitar las pautas arquitectónicas para el diseño del anteproyecto. Para empezar, lo que en todo diseño tenemos que ver primero el entorno, ver el contexto y es muy importante tomar en cuenta en qué zona de vida estamos. En este caso, nosotros, al estar en Venecia, San Carlos, estamos en una zona de piso basal, bosque muy húmedo tropical específicamente, en la cual tiene características muy específicas. Cuenta con una temperatura relativamente alta, ronda entre los 32 y 23 grados. Tiene una de las precipitaciones más altas a nivel nacional. Anda entre los 4.000 y 6.000, con un promedio anual de 3.980 milímetros. Este, y el mes más seco del año es abril y el más lluvioso es julio. Después de eso tenemos un alto nivel de humedad con un 84%. En realidad puede llegar hasta, a lo que yo leí en las zonas de vida, puede llegar hasta 86% de humedad. Para cuestiones de diseño, eso es un factor súper importante porque el factor determinante en un espacio para que sea habitable y que sea cálido y armonioso es la humedad. La humedad es el factor más importante a tratar en un diseño porque es el más difícil de solucionar. La temperatura, las lluvias y el sol, su elemento, es algo mucho más simple, elementos físicos, pero la humedad sí hay que tratarla tanto a nivel de suelo como a nivel de aire porque es un elemento que puede distorsionar por completo el espacio. Y el brillo solar de Venecia en específico, según los datos de la zona de vida, ronda entre los 4 a 6 horas diarias de brillo solar neto. Es en realidad muy poco brillo solar tomando en cuenta las altas temperaturas que hace durante el día. Entonces, como pueden ver, en el gráfico que está a la derecha, de la parte derecha abajo, ahí más o menos se puede expresar cómo se ve reflejado esas cuatro condiciones climáticas en un ambiente, por así decirlo, controlado. En esos casos, hay un ejemplo de una casa ahí en la cual se puede ver el uso y el manejo del espacio para manejar la precipitación, condiciones bioclimáticas, etc. En los bosques son muy peculiares también porque la mayoría de los árboles eh, sobrepasan los 50 metros de altura. En realidad hay una alta gama de árboles que en realidad no me voy a poner como a desenglosar aquí porque en realidad no, eso no es como la idea. Nada más como que tuvieran presente
esos datos básicos. Porque si me pongo a ponerles todo texto y texto, créanme que me año nuevo y ese análisis de sitio yo creo que ustedes no se lo quieren tragar. Ok, una de las bases para empezar la conceptualización del país, para mí, siempre ha sido no olvidar las raíces. En este caso, la arquitectura vernácula en el país eh, conlleva un sinfín de elementos de los cuales creo que es pertinente rescatar porque es la arquitectura de nuestros ancestros. Entonces, de un momento porque aquí no estoy viendo esto. Ok. Es que lo estoy pasando en la otra computadora porque mis ojos no les cuesta un poquito ver. Era así. Entonces, tomando en cuenta las 4 épocas arquitectónicas, por así decirlo, por las que ha pasado nuestro país, empezando desde la época indígena, de la arquitectura cónica a los ranchos chorotegas, la época colonial y las influencias de la casa en Vigueta, que son súper importantes y van a ser determinantes en la propuesta de diseño Jorge, sí, perdón, vos podrías, es que está en modo como como lo veríamos en PowerPoint, pero no sé si lo puedes ampliar, lo puedes poner en modo presentación. es que eso es lo que está intentando hacer, pero Iniciar pantalla. presentación arriba. ¿A dónde? ¿Dónde es? Ah, mira, sí, aquí está, aquí está. Eso. Y ahora sí, disculpas, ahí está. Y ahora sí pueden verlo bien. No, hasta yo puedo verlo bien. Ahora sí, perfecto, Pablo. Ok, entonces lo que pueden ver en la parte derecha es una gráfica de la arquitectura vernácula de Costa Rica, en donde lo que yo hice fue implementar, por así decirlo, 4 tipos de configuraciones en la cual se encuentra la disposición espacial, la configuración del espacio inferior, la configuración del espacio habitable y la configuración del espacio exterior o superior, en donde escogí específicamente, o se escogieron básicamente cuatro configuraciones en las cuales se va a hibridizar para el diseño del Museo de la Casa del Boyero, con el cual cuenta la arquitectura cónica, la arquitectura en tierra, la arquitectura de la influencia de las casas en Vigueta, los ranchos chorotegas y la arquitectura bananera del siglo XIX. Esta es súper determinante por el tipo de clima, se asemeja mucho al clima veneciano. Entonces, las condiciones espaciales de ese tipo, estructurales de ese tipo de vivienda, son las que básicamente son aplicables para el diseño de este anteproyecto. Ahí, como pueden ver en la disposición espacial, emplacé todas las 4 porque la idea no es como enamorarse de una sola distribución. Entonces, escogí los 4 porque básicamente son el ejemplo a seguir, el amarre para la predisposición de los planos. La configuración del espacio inferior, la idea del proyecto y lo van a ver ahorita por el relieve y por las condiciones climáticas que les voy a comentar a continuación. El proyecto por lo general se pretende, y la idea del proyecto es que cuente con un nivel de elevación pronunciado. Hay que ver la altura en la cual se puede trabajar porque como en Venecia llueve tanto, lo ideal en estos espacios por cuestiones de humedad, por cuestiones de inundaciones, por cuestión de control de la temperatura, lo ideal en esos casos es que los tipos de edificios por lo general estén un poco levantados del suelo. No en todo, no siempre cumple eso, pero la idea es que en el diseño se tome mucho en cuenta eso, la configuración del espacio habitable. Tomé el del rancho Chorotega con aberturas en los laterales de la vivienda porque genera un mayor tránsito de ventilación y control de temperatura y humedad. Y en la configuración del espacio superior escogí la arquitectura cónica, no precisamente va a ser así, cónica con 105 grados de inclinación, pero la referencia de los aleros, la referencia del techo continuo para cubrir y resguardar el espacio, es un concepto que evidentemente es necesario agarrar o robar, por así decirlo, por las condiciones igual climáticas de la zona, que al ser tan lluvioso es un espacio que evidentemente hay que protegerlo demasiado contra las inclemencias climáticas.
Como pueden ver, en la topografía del terreno, pude sacar, gracias a los planos que ustedes me brindaron. De hecho, eso está en un programa. Lo que hice fue tomar un screenshot del programa porque estoy usando la computadora de portátil y eso no me permite usar ese programa. Entonces, lo que hice fue tomar un screenshot del terreno. Como pueden ver, el terreno es muy sinuoso, más de lo que se ve a simple vista. La cobertura vegetal disimula demasiado, pero es un terreno bastante irregular. El cuadrito anaranjado es, por así decirlo, la actual casa del boyero. De hecho, ahí se ve la precipitación del terreno donde pasa el río en el puro centro. Y en la esquina derecha inferior pueden ver la curvatura a nivel longitudinal del terreno, que en realidad es muy descendente, lo cual tiene beneficios y tiene desventajas. En las desventajas puede ser que hay eh, un mal plan de diseño y construcción y puede en sí elevar los costos de la construcción, lo cual eso no lo queremos. La idea es que el proyecto, eh, aprovechar la pendiente del proyecto, aprovechar el terreno por sí solo y darle mayor aprovechamiento económico, darle mayor insumo a la parte de diseño y estructura como tal del proyecto. No queremos alterar mucho el terreno porque ya por eso el terreno nos está dando una advertencia o nos está dando una insinuación de cómo tiene que ser. Entonces esa insinuación queremos aprovecharla y sí, la idea es trabajar en terrazas, pero que vayan determinadas por el terreno. En esta otra parte de acá ya se puede ver un poquito mejor a nivel de corte. Ay, no fue. Se puede ver a nivel de corte, en un corte transversal de todo el terreno, donde por lo general en la parte izquierda, perdón, se pueden ver lo que es los dos ríos y el río, la quebrada que pasa en medio, y se puede ver la insinuación hacia los laterales de los ríos en donde se hacen los quiebres y la cobertura vegetal. En la parte derecha, en el longitudinal, les mostré en la parte de arriba cómo es el terreno actualmente, cómo está el terreno actualmente, ven la curvatura, cómo baja. En realidad no se nota mucho, pero en realidad hay casi 4 metros de diferencia. Es bastante. Lo que pasa es que por lo largo que es el terreno, es muy leve como va bajando, entonces no se ve tan bruscamente. Y en la parte de abajo se ve la proyección de cómo la idea del trabajo sobre terrazas, pero hablando de nivel ascendente-descendente. Entonces, se van a trabajar con planos, con volúmenes que vayan, por así decirlo, jugando con el lenguaje del propio terreno. Y también a la vez trabajar en los caminos, en las distribuciones, en las rampas, en todo lo que implica el diseño del espacio externo del museo y las áreas circundantes. ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí? Hasta el momento estamos bien. ¿Estaba bien? Ok, Sí, sí. perfecto. Ok, entonces más o menos ahí en la parte de abajo, esos volúmenes nada más para que sepan, son meramente representativos, no es que eso va a ser así, ni mucho menos, nada más como para que vean la intención de cómo se va a pretender bajar, por así decirlo, junto con el terreno, para aprovechar el máximo la pendiente del terreno y a la vez generar menos gastos en movimientos de tierra, que eso sin duda son gastos económicos inmensos y más tomando en cuenta la dimensión del proyecto. Entonces esa básicamente es la idea. Estos parales que están en medio de los volúmenes son conexiones que evidentemente se van a hacer conexiones, todo el proyecto tiene que estar conectado de una u otra forma porque evidentemente las condiciones climáticas que lo afectan son muy fuertes, entonces no vamos a estar en el área de restaurantes y tenemos que cruzar del área de restaurantes al área de exposición y tenemos que pasar por medio de un aguacero. Entonces esa más o menos es como la idea y que todas las partes estén conectadas unas con otras. Ok, después seguimos en
la parte de las etapas y los diseños de construcción. Eso yo creo que ya lo habíamos comentado con Pablo, bueno, lo había comentado con Pablo de un principio, lo habíamos hablado. Hablamos de trabajar primero tres, cuatro etapas, trabajar primero una etapa, consecuentemente a la siguiente etapa. En la tablita que está a la izquierda, por color, en colores más cálidos, se va a trabajar lo que son las primeras etapas de diseño y de construcción, en donde estaríamos hablando del área administrativa, el punto rojo más fuerte, que implica una serie de espacios, que eso se los voy a mostrar más adelante. El área museográfica, esa área museográfica, como les digo también, tiene una serie de espacios también que se van a desenglosar. Y posterior a eso, estaría lo que sería la etapa anaranjada, donde estaría el restaurante típico, el picadero, la escuela de boyeros, el albergue, el mercadito, el tapiche, el vivero casi que último, y tengo una nueva implementación, una idea más o menos para que ustedes, bueno, en realidad tengo varias ideas que ahora se las voy a mostrar en el programa, en donde implementamos una laguna y el sector de parqueos. El sector de parqueo los puse último porque en realidad como puede ser el último, puede ser el primero, ya que el sector de parqueo ya está predestinado, hay una explanada, en realidad no es mucho lo que hay que trabajar, eso de hecho esta misma asociación puede intervenir en eso, no tiene que ver como un gasto fuerte económico en trabajar eso. Más adelante sí se puede trabajar a nivel de paisaje el área de parqueo, pero es secundario, terciario en este caso. La colocación del espacio a la parte de derecha, como puede ver, hice cambios en la planta de conjunto que ya estaba con anterioridad por dos simples razones. Habían espacios que a mi parecer no estaban bien conectados y, y a nivel de diseño no me los visualizaba de una forma óptima. Esos bloques que están ahí, por así decirlo, son áreas, no son volúmenes, son como espacios con áreas, como cuadrantes con áreas, más o menos de las cuales se va a trabajar a nivel de diseño. Puede ser un más, puede ser un menos. De hecho, eso tenemos que terminar de definirlo ahora en el programa, en un ratito, cuando lo estemos trabajando. Posterior a eso, después de eso viene la siguiente proceso, que también es donde incluí la ruta de boyeros. Y además de eso, ese emplazamiento, le añadí lo que fue la plaza, la gran plazoleta, que él es el amarre del espacio del área museográfico, junto con el restaurante típico y el área del mercadito, que van a estar adjuntos a eso. Entonces, hay un recorrido ahí de la carreta, en la cual es un circuito. Empieza desde un bloque de un ala del área administrativa, da un traspaso, de hecho lo vamos a ver en el siguiente, en la siguiente diapositiva para que la vayan viendo bien. Esto, por así decirlo, es el diagrama de funcionamiento espacial del museo. Está el acceso principal, el acceso vehicular, el área de abajo, en donde uno ingresa. A la parte izquierda, como pueden ver, está el área administrativa. Esa área administrativa se desenglosa en la parte derecha, como pueden ver. Después de eso, en la gráfica, en el área del flujo peatonal, van a haber unas conexiones en donde se conectan todas las áreas. Esas áreas van a tener una relación directa con los espacios. Entonces ahí se puede ver que el área del restaurante típico y el mercadito tiene una relación directa en cuanto a diseño. Entonces por lo general va a ser un solo bloque. Es un solo bloque que va a ser construido y van a estar conectados uno con otro. El área museográfica, la escuela del boyero, hay una conexión entre esos dos y va a ser un solo bloque en donde evidentemente va a haber un espacio, una transición, un descanso entre uno y otro, pero la idea es que sea un solo bloque constructivo para facilitar tanto el diseño como la construcción del mismo, al igual que el albergue y el picadero. Como pueden ver en el emplazamiento, la idea principal era darle mayor énfasis al área museográfica, colocándola no en el centro, sino al lado junto a la plazoleta, porque es el edificio, va a ser el edificio más grande y más imponente de todo el complejo. En realidad son solamente 3 edificios en los cuales se juntan por medio de espacios transitorios, y la plazoleta es el medio de amarre de todo el inmueble, por así decirlo. Entonces,
Va a haber una conexión directa entre el vivero, el restaurante típico y el mercadito. Posteriormente a eso, también hay un área, un espacio mirador que les voy a también a proponer más adelante, en donde cual va a ser un espacio más o menos que va a estar reflejado en esta área de acá. El mirador va a cruzar el río para dar énfasis al espacio de pastoreo y el área de viveros, que va a ser un gran espacio. De hecho, en realidad ahora les más o menos les muestro una de las ideas que tenía pensado trabajar en el vivero, en cuál se puede potencializar ese espacio y darle un mayor atractivo al ingreso de las personas, porque iba a ser, por así decirlo, la cara principal o la cara de ingreso del proyecto. Después de eso pueden ver ya como va a estar el circuito de la carreta, el circuito del boyero, con la línea punteada, en donde, como les dije anteriormente, va a haber un sector del área administrativa donde va a ser el área de ingreso a la carreta, donde va a haber un sector donde va a haber una rampa y la gente se puede llegar y sentar, hacer el cobro y comienza a hacer el circuito. El circuito comienza por ese bloque, da la vuelta, pasa por toda la área lateral del museo, pasa por el medio del trapiche y las labores del trapiche, la escuela de boyeros donde están haciendo las actividades, desemboca hasta en la parte más abajo donde está una laguna artificial y natural al mismo tiempo, pasa por en medio de todo el museo y llega al área de pastoreo. El área de pastoreo pasa en medio de toda el área de pastoreo, donde la idea es que evidentemente hayan bueyes ahí haciendo su labor de pastoreo y posteriormente a eso ingresen por un lado a la plazoleta, al sector del área de mercadito, el restaurante típico, para darle un toque de naturalismo al espacio, implementando la carreta y el buey en medio del espacio construido. Entonces la idea también es que dentro del mismo recorrido, tanto la gente que está en el área museográfica o en el área de restaurante puedan ver o pueden verse transmitidos por la tradición de bollar y andaron también uno ahí montado en la carreta, ¿verdad? Paseando. Y ese mismo recorrido va a llegar y terminar donde empezó para volver posteriormente a volver a hacer otro recorrido. Contigo a eso. Los puntos celestes son las pautas en los trayectorios, que son en realidad las pautas en los trayectorios, que en realidad eso está discutible, eso en realidad se planea, se puede en realidad modificar con respecto, ya vaya trabajando en el diseño como tal. Los puse ahí porque me parecieron puntos estratégicos en el trapiche, para ver la labor del trapiche, en el pastoreo, para ver los bueyes que están pastoreando, ver el paisaje natural, en medio del traspaso del río, para ver la quebrada y ver el medio natural. Y en la llegada, obviamente, entrada y salida, porque ahí es donde tienen que parar para montar gente, ¿verdad? En este caso. Entonces, esos 4 puntos me parecieron pertinentes, pero están factibles a cambio. Va a haber en la parte del mirador que yo les comenté, la idea era hacer una conexión aquí en la flechita, en el mouse donde yo lo estoy diciendo, en la parte de atrás del mercadito, hacer una abertura en medio del puente donde va a haber como una especie de terraza en la cual la gente va a poder ver a los bueyes pastoreando, puede ver el espacio natural y aparte de eso puede ver el vivero por el lado, en la parte izquierda. Eso más que todo para cuando se hacen actividades grandes, cuando hay mucha gente y quieren estar ahí, entonces es una manera agradable de ver el medio natural de los bueyes sin necesidad de estar eh, interrumpiéndolos en su momento o en su estado natural de alimentación, ¿verdad? En la parte de atrás en la laguna, lo que planteamos hacer con la laguna era generar un espacio de recreación. Se había comentado la vez pasada que se podía hacer un espacio de producción económica con el uso de truchas o de tilapias para pesca y esas mismas se reutilizarían para trabajarlas en el restaurante. El uso de la laguna en esa parte ahí se va a trabajar por el simple y sencillo hecho del relieve. Esa área ahí es la parte más baja de todo el lote, de todo el terreno. Y por ende es el de mayor impacto económico que podría tal vez recibir, da la posibilidad de que se pueda realizar una pequeña laguna. De hecho, ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos de la intención o el deseo de ese espacio y
de lo ideal que sería tanto para el paisaje natural como para el recorrido, como para un beneficio económico para la asociación y para el museo en general. En la parte derecha, en la etapa de diseño y construcción, está la primera parte, que es el área administrativa, en donde como materialidad vamos a trabajar, o la idea es trabajar con materiales lo más allegados a la arquitectura tropical. La utilización de madera, en este caso, va a ser esencial, la utilización de concreto y la utilización de gaviones. No solamente a nivel estructural para hacer taludes, sino también a nivel estético y a nivel estructural en edificios construidos. El talud aquí no se usa mucho, pero es un excelente eh, medio para hacer fachadas, para hacer espacio y paisaje. Y por lo general yo lo he trabajado mucho en mis proyectos y es muy amigable con el entorno, se adapta bastante bien y al fin y al cabo también es como nuestros ancestros construían, a punta de madera y piedra. Entonces también da una connotación bastante agradable de cómo era que se transmitía la materialidad también, cómo se transmite la materialidad en el espacio con respecto al diseño de nuestros antepasados. En la parte, Jorge, sí. disculpa, es que, o sea, yo con lo que yo conozco por talud es como una pared de tierra. Ah, no, Entonces, no, pero son gaviones. Gavión, bueno, sí. Gaviones. No, que con los gaviones se pueden hacer taludes. Ese Ah, es, ya. digamos, lo digamos. De hecho, en realidad, por el relieve de la topografía del terreno, van a haber partes en diseño que van a ser necesarios hacer taludes, hacer muros de contención, ¿por qué? Porque van de creación. Entonces, la idea también para aprovechar los gaviones, porque son muy bonitos a nivel de paisaje, a nivel estructural, son súper eficientes, Sí, sí. es aprovechar ese diseño grato, ese diseño agradable de los gaviones para tanto aprovecharlos a nivel estructural como a nivel estético. Entonces, la idea es meter un poquito esos gaviones tanto en los taludes como en el diseño, por así decirlo, en el diseño del inmueble, en el diseño propio de los edificios. No como elemento estructural principal, pero sí como elemento estético, tal vez como alguna llegada, algún recibidor. Los gaviones en sí, cuando son elementos de guías, son elementos guías tal vez para insinuar a dónde la gente tiene que caminar, a dónde la gente tiene que frenar, dónde la gente puede descansar también, porque los aviones en un buen talud pues, son áreas de descanso lúdicos donde la gente puede llegar a acostarse, puede llegar y ver, puede llegar a estar. Entonces son materiales son multifacéticos y que a la vez no son de difícil acceso, son muy fáciles de llegar y emplazar, por así decirlo, en cualquier proyecto. Dentro de los espacios integrados en el área de administración, va a haber un cuarto de monitoreo, un cuarto de archivo. Ese cuarto de archivo va a tener su propio espacio de recepción, en el cual es un espacio controlado, donde la gente puede llegar, va a tener su respectiva mesa y área de estudio, por si algún agente externo quiere llegar a estudiar algún documento importante y todo, o sea, la necesidad por la seguridad y todo, lo ideal es que esté mismo dentro del área administrativa. Va a tener una oficina de administración, una sala de reuniones, la recepción, evidentemente. Va a tener un pequeño bloque de servicios sanitarios. Creo que solamente va a tener dos bloquecitos de servicios sanitarios, uno para hombres, uno para mujeres y uno que corresponde a la ley 7600, o puede ser los dos de la ley 7600, eso no importa. Va a contar con una enfermería, un centro de acopio de residuos, no un área de acopio, un centro de acopio de residuos, eso es súper importante, y un área pequeña de mantenimiento. La enfermería se las había comentado con anterioridad, primero porque casi que es un requisito para cualquier museo y de hecho cualquier espacio público grande, y también está específicamente ahí porque es una de las áreas de más fácil acceso para ambulancias. Entonces la idea es que si pasa algún incidente, y es quiera que no, la administración sea el punto de partida para que llegue la ambulancia y recibir el paciente, estabilizarlo ahí y si es necesario ser trasladado a un hospital, pueda salir rápido del inmueble. Entonces, evidentemente, en cada área construida van a haber
servicios de soporte médico en las paredes, como tiene que ser, camillas, etcétera y todo, pero el área de recepción de diagnóstico de pacientes va a ser en el área administrativa, que en realidad podría decirse que no es un área administrativa, es un área general de administración, en lo cual cumple varias funciones, no solamente va a ser no solamente va a ser la sala, por así decirlo, donde se hacen reuniones. De hecho, en el diagramita que está abajo, se va a ver donde se va a mantener el mismo bloque, la casa del boyero, como esencia, la casa del boyero va a mantenerse, va a estar ahí vigente porque es un emblema para el distrito, pero aparte de eso se le va a integrar o se le va a añadir un bloque, adecuando lo que ya está construido, se le va a añadir un bloque que se integra adecuadamente y en vez de opacar la casa del boyero, la realce, o sea, que realce el inmueble, que lo denote, que sienta que esa es la casa del boyero en vez de opacar el mismo proyecto. Ese es un problema que hay siempre que se quiere rescatar alguna casa de interés o algún espacio de interés cuando uno quiere construir a la par de otro. Es un problema porque por lo general cuando uno diseña siempre diseña en algo grande, algo muy ostentoso, muy estético, que tenga mucho visual. Pero en este caso, si se quiere rescatar la casa del boyero, el diseño tiene que ser muy oculto, tiene que responder a las necesidades funcionales, más no a las estéticas. Posterior a eso, tenemos el sector del área museográfica. En la parte izquierda, como pueden ver, son imágenes de referencia más o menos de las intenciones de lo que se plantea trabajar. Como pueden ver, son áreas de exposición. En esta parte de acá es más o menos la intención que yo le mencionaba a usted, Giga, que es integrar la piedra a las áreas de exposición con la madera. La piedra y la madera son elementos muy llamativos. En realidad esto es un enchapado, lo que tiene eso ahí de piedra, pero al fin y al cabo se puede trabajar también con gaviones. Áreas abiertas de exposición para exposiciones de carretas, exposiciones de elementos físicos grandes y pequeños, como la parte de arriba también, en donde se trabajan elementos claros para resaltar el tipo de exposición. La materialidad, evidentemente, se trabajará igual con madera, con acero, con concreto, y diferentes rasgos de acero corten para tal vez definir o resaltar algún espacio en específico, pero eso es meramente estético, lo del acero corten no es nada estructural. También en los espacios integrados, donde pueden ver en el área del museo como tal, va a estar el área de exposiciones temporales y permanentes. El lobby de la sala de exposición, en las dos salas de exposición va a haber un lobby que va a ser la recepción, por así decirlo, antes de entrar a hacer la exposición y va a ser el elemento transitorio de los dos espacios para que estén los dos conectados, pero juntos, pero no revueltos, por así decirlo, ¿verdad? Va a tener una bodega, un área de acopio, que es el elemento de la discordia que he hablado yo con Pablo, que es donde va a ser el espacio de recepción y resguardo de elementos patrimoniales. Eso va a tener un espacio específico dentro de esa área museográfica y va a tener sus condiciones específicas. ¿Por qué la discordia? Porque es que yo estaba un toque enredado porque cuando Pablo me mencionó acopio, yo pensé que era un espacio de acopio de residuos orgánicos y sólidos. Ah, Entonces yo pensé que era de desechos. Yo pensé, ya. pero, Pablo, porque quieren un centro de acopio en el área museográfica, eso es más súper alejado, eso es como para separar los residuos. Y eso ya Pablo me explicó que era el acopio, era como una bodega. Yo tenía pensado igual, es una bodega, pero acondicionada especialmente para que tenga ciertos requisitos especiales para resguardar ciertos elementos específicos de patrimoniales de un espacio. Entonces, Exactamente. para mí es una bodeguita adecuada. Por eso puse ahí. Sí. Sí, después, este es otro elemento que quise integrar y quise comentarles, aparte de la laguna, que me pareció un elemento atractivo, tanto económico como paisajísticamente hablando. Me pareció muy importante el trabajar con una especie de ludoteca y servicio informático. En la ludoteca básicamente es un espacio, es una especie de biblioteca, pero lúdica. Entonces son espacios en donde no solamente la gente puede llegar, leer libros, también puedes realizar actividades relacionadas con el arte, pintar,
Son espacios en los cuales por medio de manualidades o por medio de juguetes, en realidad los chiquitos, o sea, la gente pequeña se puede incentivar a realizar procesos relacionados con el patrimonio cultural de Venecia y no solamente de Venecia, ¿verdad? Sino a nivel nacional. Entonces, la ludoteca me pareció un concepto y un elemento bastante importante, porque Pablo me ha mencionado que ustedes han intentado trabajar con una especie de biblioteca, pero no funcionó o no se ha planteado bien. Y aparte de que la biblioteca en sí me parece un espacio vital en la conformación de cualquier museo o espacio cultural. Una biblioteca es un espacio de reactivación cultural en cualquier lugar que se ponga. Y tengo entendido que tampoco en Venecia hay una biblioteca como tal física. Entonces sería un punto de partida súper importante para que lo tomaran en cuenta. Integrar ese tipo de espacios, como ven en las imágenes, son espacios completamente abiertos, donde se almacenan libros, en donde la gente, con los chiquitos, en realidad son espacios casi que para menores, bueno, para pequeños, en donde ellos puedan transmitir y recibir conocimientos por medio de juegos. Entonces me parece súper importante trabajar eso, y a la parte de eso dar un servicio informático en donde va a ser como una pequeña área de computación en donde puedan haber servicios de libros virtuales en donde la gente puede llegar y acceder a ellos. Eso también es lo que se está transmitiendo ahora. Ahora ya las bibliotecas con ese montón de libros en los espacios, ya eso se está desechando. Ahora más que todo se trabaja a nivel virtual y es una forma más rápida y más precisa de aprovechar el espacio también. Yo pienso una cuestión, Jorge, ahí, ya que estás planteándolo de esa manera, una solución muy interesante que habría que pensar a futuro, ¿verdad? No es que se haga, no es que se haga ya, ni es que se haga. No, sí, eso es un proceso. Queda previsto. Es que me parece muy interesante porque por ahí podría hablarse con el MISIP para que haga un centro especial, un centro especial digamos, como estos que están poniendo, ya se me olvidó cómo se llaman, que están poniendo en las municipalidades, que tienen computadoras, internet, etcétera. No, es decir, no que llenemos eso de computadoras, sino que tengan algunas con capacidad para que la gente llegue y revise cosas. No sé, es que el MISIP puede ayudar en ese sentido. Y ese es un programa importante del MISIP. Ahora se me ocurrió que es una opción interesante. No sé qué piensa Giga o Carmela. Bueno, si no, ahí ahorita lo discutimos. Ok. No, sí, en realidad lo de la biblioteca me surgió, como ya se lo ha comentado a usted, Pablo, porque eso es básicamente, a pesar de ser una necesidad cultural en el distrito, es un espacio de desarrollo. Entonces, quería enfatizarlo más que todo hacia la parte de los pequeños y transmitir un espacio con libros. Es como, sí, Tony, es todo bien, pero el espacio con libros se puede reemplazar por un servicio informático donde ya hayan libros en las computadoras y de ahí se pueda transmitir la información, y son espacios más sencillos, de más controlables y más pequeños. Y en cambio de eso se pueden transformar por ludotecas, en donde son espacios muy abiertos y en el cual por medio de juegos los niños desarrollan actividades cognitivas, los niños desarrollan cultura, los niños desarrollan conocimiento más allá de lo que se transmite en las escuelas, y es un punto de un factor importante que puede determinar también el fortalecimiento humano en el distrito de Venecia. Entonces ahí se los dejo como en el aire, como para que le den cabeza a ese espacio que a mi parecer me pareció muy pertinente, me parece muy, muy interesante de tratar e integrarlo dentro de esa misma área museográfica. No estamos hablando de que esté, digamos, a la par, pero por decirlo es una ala o una extensión de ese espacio museográfico. Posterior a eso, les había comentado de la plaza, en donde va a haber una plazoleta. La plaza va a ser el centro de recepción de todo el proyecto. Esa plaza va a ser el eje distribuidor, en donde si vos querés puedes ir al área museográfica, si vos querés puedes ir al restaurante, al mercadito, puedes ir al picadero, que también va a estar relacionada la plaza con el picadero, y
esa plazoleta va a tener áreas de descanso, evidentemente, en donde la gente puede estar, comer, disfrutar, y va a tener, obviamente, jardines. Esos jardines van a ir delimitados por medio de estructuras geométricas relacionadas siempre a la carreta y a la cultura, de la cultura boyera. Hay algunos ejemplos más o menos que les transmití de insinuaciones con el relieve, con la topografía, de cómo con la topografía se pueden ir bajando y hacer espacios. De hecho, en la parte izquierda, como con las texturas, el manejo de las texturas es una pauta que yo ahora les voy a mencionar dentro de las pautas que agarré para el diseño, y los espacios de diseño como tal. Ahí creo que me pasé, quizá. Después de eso está el área del restaurante y del mercadito. Esos dos espacios van juntos porque son espacios que se relacionan directa e indirectamente. Son espacios que se conforman. Por lo general la gente cuando va a comer, después de eso ven en lugares turísticos, van y van a lugares de compra para hallarse en un recuerdo o viceversa. Van y se compran, van a un lugar para comprar algo de recuerdo y pueden pasar a comer. De hecho, por eso le puse el restaurante típico, porque la idea es que ahí se venda comida local, ¿verdad? Entonces, en estos espacios, ahí más o menos les tomé algunos ejemplos del tipo de espacio que se plantea hacer. Son espacios muy abiertos, en donde el uso de elementos como la madera y el acero van a ser indispensables en el proceso. Espacios muy abiertos, espacios con mucha vegetación, se integran a la vegetación, se van a integrar. La idea es que esos espacios, como ahí están los espacios integrales, se integren con el mirador, se integren con el mercadito. También va en el área de mesas, va a estar la cocina, va a tener una ala de servicios sanitarios propia, pequeña, para ese espacio de restaurante. Y va a tener el famoso mirador que ya les comentaba a ustedes, que la idea es que esté en la parte de atrás del museo, en medio de la quebrada, por así decirlo. Va a haber ahí una especie de terraza colgante en el espacio para que se pueda ver del otro lado del museo, del otro lado del lote, del terreno. Dentro del mercadito es un espacio muy sencillo, hay un área de cajas y una zona de exhibición, una zona de ventas. Entonces, eso no hay ninguna ciencia. Después estamos con el área del picadero. El área del picadero, igual, es un espacio a lo que ustedes me comentaron y tengo la dicha de saber. El espacio, la explanada rectangular, donde se generan diferentes tipos de actividades. Es un espacio abierto, donde el espacio tiene diferentes tipos de texturas específicas, el explanado, pero también va a haber un área donde va a tener un escenario, una gradería, una explanada y la tarima. El área del escenario y la tarima va a estar directamente relacionada con los talleres. Hay un taller que va a estar adjunto también al picadero, en donde la idea es que ese espacio sea multiuso. Entonces, tanto la gente de los talleres, de la Escuela Boyero, como el picadero, se van a relacionar unos con otros. Entonces va a haber un acceso directo, y por eso también en la conformación del diagrama general, los dos volúmenes o las dos áreas están casi que juntas. Igual, el uso de materialidades, se va a trabajar con madera, con gaviones, y se va a trabajar con concreto en este caso también. Después aquí está lo que sería el área de la Escuela de Boyero. El área de la Escuela de Boyero, como ven en las imágenes, la idea de esos espacios es que sean espacios súper amplios para realizar diferentes tipos de actividades. Las ya mencionadas ahorita en el programa que van a ver, en donde se va a trabajar igual con el uso de la madera, el concreto y el gaviones como elementos de intervención y transición de los espacios. En esa escuela del Boyero, en los espacios integrados van a haber talleres de trabajo, que vamos a tener que definirlos entre 3 o 4 talleres, creo que ya habíamos definido antes, si no me equivoco. Una aula anfiteatro, que es a la que va a estar conectada directamente con el picadero, que van a ser 2 en 1, por así decirlo. Va a estar el atracadero de carretas y un pequeño cuarto de mantenimiento para darle abasto de mantenimiento de las áreas. En realidad, el cuarto general de mantenimiento, donde van a haber máquinas y lo que sea, va a ser en el área administrativa. En esos cuartitos pequeños de mantenimiento, lo que van a ver es una pileta, trapeadores, cosas pequeñitas nada más para darle mantenimiento específico a esas áreas. Como puede ver, la idea es que esas áreas sean completamente abiertas en los laterales
para que haya una translucidad en tanto entre la escuela, el boyero, en el picadero. Entonces, la idea es que sean dos volúmenes o dos planos adjuntos que se conecten entre sí y a la vez generen condiciones climáticas más agradables y condiciones estéticas más agradables en el espacio. Unir esos dos espacios, la escuela, el boyero con el picadero. Después tenemos el espacio integrado de albergue, que es la que está casi que de último. Por lo general quise dejar el albergue casi que de último. Primero, al ser un espacio de características más privadas, más íntimas, ya que la idea de esos albergues es que son espacios multifacéticos en la cual puedan albergar tanto boyeros nacionales como la idea es que se generen interacciones con universidades de otros países y nacionales para que lleguen gente y puedan descansar mientras realizan sus actividades universitarias o de trabajo, lo que sea. Entonces es un espacio que está un poco más separado, más vinculado con la naturaleza en sí como tal, pero tiene una relación directa con los talleres igual. Está junto a los talleres y siempre hay como una correlación. De hecho, el espacio va a ser un espacio de salones de hospedaje, no le puse habitaciones porque es un espacio más lúdico, más abierto, para que no solamente sean salones de hospedaje, sino que posteriormente a eso pueda ser tal vez un salón de eventos o se puedan convertir en salón de eventos para alquiler o evidentemente también podría ser cuartos de hospedaje. Entonces eso perfectamente en diseño se puede arreglar y se puede modificar perfectamente al gusto de las necesidades en el momento. Igual se empieza a trabajar con la materialidad en madera, en concreto y acero. Ahí abajo hay algunos ejemplos de albergues que hay en otros países, que igual con arquitectura tropical, espacios completamente abiertos hechos en madera, translúcidos, que son algunos ejemplos y bases, por así decirlo, de diseño que yo tomo para implementar el proyecto que vamos a ver a continuación. Bueno, que se está viendo en este momento, ¿verdad? ¿Alguna duda que tengan al momento? Al momento estamos bien. ¿Está bien? No, Está muy bien. ¿Perdón? No, sí, está bien. Ok, perfecto. Yo Hay, llegué hay tarde, un, entonces no digo dudas. hay un detalle nada más, Jorge, que bueno, eso sí lo habíamos mencionado en vez pasada, que mae, por las características aquí de Venecia, el exceso de humedad, ya que tenemos también los palos ahí tan cerca y todo, mae, es un terreno que jala demasiado comején y termitas y eso. El uso de madera, o sea, pienso yo, y bueno, lo habíamos hablado también en vez pasada, que eso sí habría como que tratar de reducirlo al máximo. Eso sí y no, Pablo, porque eso primero también depende del tipo de madera y segundo el tratamiento que se le ponga. Y también por lo general eso sucede, digamos, cuando las condiciones de diseño en el espacio, digamos, si tiene aleros cortos, el diseño, por lo general las termitas vuelan, ellas andan con el viento, ellas por lo general llegan y aterrizan a los espacios. Entonces, si las condiciones climáticas, si el inmueble está elevado, está sobre el nivel de tierra, tiene aleros largos, y tiene el tipo de material, el tipo de madera también, es el adecuado. Si por lo menos se plantea el uso de, en este caso, madera laminada, para, qué sé yo, para vigas, un ejemplo, para el uso de vigas. Ahora hay mucho uso de madera laminada para vigas estructurales, para columnas estructurales. En realidad, la madera yo la estoy visualizando no como un elemento tan estructural, sino como un elemento secundario, estético, más que Sí, todo. sí, sería más estético, a eso es lo que me refiero. Exactamente, es más a nivel estético. Digamos, en el ejemplo de arriba, sí, todo el proyecto arriba, en el ejemplo que está arriba, es todo de madera, pero no se recuerden que eso es nada más como un ejemplo base del espacio en sí, de cómo se percibe ese espacio. Pero, Ajá. pero la idea, por eso es que abajo me impuse acero y concreto, porque la idea es combinar esos cuatro materiales. Yo siempre he pensado que la madera es un elemento de armonía. Entonces, casi siempre en todo proyecto, para mí tiene que haber madera, porque la madera da paz, da armonía, da transición a los espacios, integra los espacios como tal. Entonces, por lo general, siempre introduzco la madera en cierto elemento, y la madera es un elemento que da gestualidad.
Entonces, no sé, si algún alero tiene una viga larga en madera, tiene una viga sinuosa, gorda, bueno, gruesa, por así decirlo, le da como cierta sinuosidad, cierta elegancia. Un ejemplo de esto es algo así como esto que les muestro aquí. Vamos a ver. En esto, un ejemplo. Vean en la parte izquierda inferior las vigas de madera de esa exposición. Las viguetas y la viga corona, por ejemplo, que está ahí. No son elementos, son elementos estructurales primarios, pero que no están expuestos a inclemencias climáticas que puedan llegar a alterarlos. Vamos, ahí no están expuestos a humedad, ni a lluvia, ni a sol, y digamos, la madera laminada bien tratada, de hecho, eso que está ahí le puedo asegurar que es madera laminada, ese tipo de madera que está ahí, es madera laminada, ese tipo de madera bien tratada, se los puedo asegurar, y además hasta les puedo dar datos científicos que la madera laminada es aún mejor todavía que el acero a nivel estructural. Y la madera laminada, la madera en sí como tal, aguanta o tiene una mayor capacidad de aguante de incendios que el acero. Por el simple hecho de que en un incendio, por así decirlo, cuando se quema una estructura de acero o una viga de acero, si vos la expones al fuego, ¿qué es lo que hace la viga o la estructura de acero? Doblarse. Se derrite, ¿verdad? Se derrite, Ujú. se expande. Entonces, a la hora de expandir, a la hora de que se expande, si se expande una viga, si se expande una columna en un incendio, hasta ahí llegó Furry, se fue toda la estructura y se cayó la casa o se cayó el edificio, lo que sea. Pero en una viga de madera o una columna de madera, cuando se quema, como la madera tiene capas, entonces lo primero que se va a quemar en este campo son las primeras 2, 3, 4, 5 capas del tronco de la viga. Lo que queda adentro todavía va a ser estructura. Eso todavía va a sostener. Entonces, no estamos diciendo que no se va a caer. Si se quema y se quema por completo y se cae, pero da un mayor tiempo de soporte, da un mayor lapso de tiempo para que la estructura pueda soportar más. Por eso es que yo, digamos, a veces la madera es como un tabú para todos porque uno dice, pucha, la madera, pero la madera es aún mucho más eficiente a mi pensar que el acero. Hay cosas que evidentemente no se puede suplementar el acero, como en uniones, en agarres, en cierta que otra columna o viga o qué sé yo, pero la madera, aparte de ser atractivamente bonita y viable, ecológicamente hablando, es un elemento estético muy bello y estructuralmente es muy bueno. No, en cuanto a eso no tengo yo ninguna discusión, Jorge. El detalle es que, o sea, para mí bueno, y los compañeros al menos, el corteza es una madera que es súper dura y antes el comén no le entraba eso para nada. Es un palo que lo puedes dejar ahí a la intemperie y aguantar ahí, no Ujú. sé, 30 40 años y sigue requete duro. Y hay lugares donde han tenido ya madera de esas que ese desgraciado bicho se le mete. Entonces, digamos, en cuanto a eso es bueno, lo que yo, lo que pienso y lo que he hablado también con con los demás compañeros. Pero No, igual, o sea, no le quito méritos a que de que se ve lindísimo, pero ese es el único detalle que le veo. sí, pero igual De también, repente, perdón, de ajá, repente tal vez, porque sí he visto en el caso de Zona Sur, donde se habían aplicado a la intemperie maderas tratadas de silomaderas, esas barandas, por ejemplo, o sea, se le hicieron los carrilitos al puro principio de comején, porque ellos van caminando y hacen el carrilito y toda la cosa, pero eso se instaló en 2010 y ahí están las barandas. O sea, porque es madera tratada. es química. Sé que Pablo sabe cuáles silomaderas y usan esta carajada que le meten el producto a presión y toda la cosa. Me imagino de que estás hablando de maderas tratadas de ese tipo, ¿verdad? Exactamente, por lo general ese tipo de maderas son maderas comprimidas, son maderas que vienen revueltas con químicos para que eso no pase. Y aparte de eso, vienen con recubrimientos. Obviamente, la madera, no sé, la madera ya sea laminada o sea madera natural, no se expone.
a la intemperie, porque evidentemente la vida útil de esta es mucho menor. Se tiene que poner algún tipo de tratamiento específico, primero para matar cualquier tipo de bicho que quiera llegar a ponerse encima, y segundo para darle un mayor soporte, una mayor calidad de vida a la misma estructura. Es que igual, vamos a lo mismo, o sea, si se piensa perfectamente se puede hacer en acero, y la verdad yo también, o sea, yo siempre también, el acero para mí es un elemento lindísimo en el cual si se sabe utilizar, se puede hacer maravillas. Pero si nos ponemos a ver también los defectos del acero, y el acero en condiciones climáticas muy húmedas, como lo es Venecia y todo, el acero en grandes cantidades tiene grandes capacidades de corrosión. Igual, si el acero no se trata, se va a corroer y va a tener problemas estructurales inmensamente grandes, más en espacios tan abiertos como los que se plantea utilizar o se plantea diseñar en el museo, porque son espacios abiertos y altos. Entonces, por eso era la duda que yo la duda que yo les ponía ahí en mi recomendación específica. Pero igual, eso no quiere decir, como les digo, que a nivel de diseño vaya yo a utilizar la madera al 100% de capacidad en toda la construcción. La idea de la madera es trabajarla como un elemento escultórico, elementos estéticos, puntuales, elementos que embellecen el espacio, uno que otro elemento estructural, pero no de carácter vital para cualquier construcción, en este caso. Pero sí se lo mencionaba, igual en los ejemplos ahí, sí, se ven vigas lindísimas y todo de acero, pero más que todo era como para que vean el dimensionamiento y la calidad espacial que le da la misma al espacio, ¿verdad? Sí, perfecto, entonces sigamos. Okay. Después, como les mencionaba, aquí esta era la escuela de Ollero, como ya se las había mencionado más o menos para que vieran el dimensionamiento y la calidad de espacio. La idea más o menos que se tenía planteado hacer o diseñar para ese tipo de espacio en la escuela, el albergue, ya lo hemos visto. Y estas dos áreas que están acá son las ya mencionadas, trabajadas dentro del vivero y la laguna. El vivero, como mencioné, creo que como al ser un espacio recibidor, donde se tiene contemplado hacer, tiene que ser un espacio elegante y a la vez de eso, bastante funcional. La idea del vivero es que se reciban plantas autóctonas del lugar, la gente llegue y vea, visite, sea parte del recorrido también de la ruta del boyero. La idea es que la misma carreta en sí pase en medio del vivero, pase en medio de esa ruta para que vea el atractivo, para que vea el condicionamiento espacio, el acondicionado espacio que puede tener. Evidentemente, ese vivero que está en la parte izquierda inferior es un mega vivero, es un bichote, un monstruote, pero más o menos para que vean la intención de cómo podría, no una escala tan inmensa como esa, pero cómo podría llegar a ser el espacio. Llámese si fueran acero o en madera, lo más probable es que ese tipo de espacios se vayan a trabajar en estructura de acera con concreto por la cantidad de humedad que se va a trabajar ahí. Igual se pueden trabajar elementos de acero, de madera, pero nada más para que vieran esa área. Y después, en la parte de arriba, es un ejemplo que tomé en un estudio de casos de un vivero restaurante que hay creo que en Málaga, si no me equivoco, es que no puse la referencia ahí, pero esa fue la connotación que yo le di también al diagrama general, en donde conecté el área de restaurantes con el vivero, porque tanto el vivero, a pesar de ser un área de venta de árboles, también puede ser un área de producción o autoproducción de los alimentos que se vayan a consumir en el restaurante. Y eso lo he visto por experiencia propia en los diferentes lugares que he tenido la dicha de poder ir a quedarme algunos días de hecho, en esa zona de San Carlos, he ido a 2, 3 lugares en los cuales es muy atractivo llegar y ver en un restaurante que vos tengas la oportunidad de ir a sacar lo que vas a consumirte, de lo que puedas verlo con lo que se produce y lo que vas a comer. Entonces, en misma área, la idea es que esté vinculado el área de viveros con el área de producción o el área de cosecha, junto con el restaurante y el mirador. Lo de la parte del área de la laguna, que va a estar en la parte de abajo que estoy planteando, es una pequeña laguna parecida a la que está a la esquina derecha superior,
en donde hay un espacio para almacenar truchas, todo eso, y la gente puede llegar a pescar en los alrededores de la laguna, puede llegar, sentar, hacer áreas de picnic con diferentes, por decirlo, terracitas, donde la gente puede estar, las familias pueden estar en esas áreas y pueden complementarse con el paisaje natural de la parte de atrás, el área alrededor de eso. Y eso igual se complementa también al lado derecho con el área de pastoreo, que va a estar un poquito separada, de hecho la separa el río, pero está integrada en sí como tal. Y esa laguna se puede abastecer a futuro, al ser una laguna tan pequeña, se puede abastecer también con diferentes tipos de sistemas de producción de truchas, llámense piscinas artificiales de producción, como las que están en la esquina derecha e inferior, en donde son diferentes piscinitas donde se producen artificialmente las truchas de ahí, posteriormente eso se pasan a la laguna, en donde la gente puede llegar y pescarlas, y después de que las pesca, las lleva al restaurante y pueden comer lo que ellos mismos producen, y pueden comérselo ya sea en el restaurante o pueden comérselo en las diferentes áreas de picnic de todo el campo, por así decirlo. Entonces es un atractivo, a mi parecer, bastante interesante, en el cual se podría también explotar de manera suficiente la producción de trucha y el incremento económico de la zona y el atractivo también del paisaje. O sea, eso no se va a discutir que a nivel de paisaje eso va a darle un atractivo increíble. Ya, después de esto, aquí les voy a enseñar más o menos unas de las pautas en las cuales yo me estoy basando o me voy a basar para el diseño en sí como tal. Son una serie de pautas en donde planteo estas 6 primeras que tienen que ver con el entorno natural. En este caso, voy a plantear lo que es la reforestación, reforestar áreas de topografía en la quebrada y los alrededores, en la quebrada o la naciente, y el área sur del lote, en la parte, específicamente en la parte de donde va a estar la laguna, para generar espacios de contemplación y de relajación. Los recesos, crear espacios en circulaciones para romper continuidad, proporcionar áreas de descanso y contemplación del paisaje, creando recorridos dinámicos en todo el inmueble. Y aparte de eso, aparte del inmueble, en el terreno en general. La vegetación, el uso de vegetación a pequeñas alturas, no generar vegetación a muy grandes alturas para poder ver toda la amplitud del terreno, y crear una visual entre los ámbitos del proyecto y fácil acceso a la área de las quebradas, al área de los lagos, al área del pastoreo. Entonces la idea es que generar pequeños espacios de vegetación, pero no suficientemente altos para poder contemplar de una manera más óptima todo el espacio circundante. Las transiciones, que eso va a ser en realidad un eje fundamental en la circulación de todo el proyecto, donde se diseñan transiciones espaciales mediante la generación de sensaciones, texturas, cambios de nivel para diferenciar ámbitos y espacios. Eso es súper importante tomando en cuenta la topografía del terreno. Entonces las texturas, la topografía ya por sí sola ayuda un montón, pero a la hora de hacer el cambio de texturas, también se le da connotación a las diferentes texturas que la carreta ocupa para hacer su sonido, para hacer su canto. También las diferentes texturas en las cuales las personas pueden llegar, sentarse, relajarse, el direccionamiento por medio de las texturas. Una textura más grave puede por así decirlo, dirigir a donde tiene que ir una persona. Una textura más pequeña y se puede decir otra cosa por completo. Las áreas de estar, brindarle al usuario confort en los espacios de estar mediante vegetación que brinden sombra y mobiliario para descansar, de manera que generen pequeños nodos en distintos puntos del proyecto. Nodos son como puntos de convergencia, puntos de reunión en las cuales las familias, personas que se vayan a reunir dentro de ese espacio social, se reúnen y generan espacios, áreas de tertulia, etc. Las articuladores, que generan recorridos dentro de instalaciones que unan proyectos recreativos y esparcimientos, plazas, espacios libres complementarios a los edificios. Eso es lo que yo les comentaba en un principio, la red de placitas que va a haber en todo alrededor del proyecto, que esa va a ser los ejes conectores de todo el inmueble, de todo el bloque de edificios. Tanto la plaza se va a conectar tanto externamente como internamente con los edificios. Después de esto, está, hay que trabajar aquí. La organización espacial, facilitar al usuario para la comprensión de la organización del espacio, agrupando actividades afines, creando un lenguaje arquitectónico acorde. La idea de esta pauta, como les dije, es unificar actividades y
darles un sentido a cada espacio, no amolotar y no segregar espacio, un espacio aquí, otra cosa acá, porque al fin y al cabo el espacio no se va a dar ordenado y no se va a poder trabajar adecuadamente en la circulación del mismo. La estimulación sensorial, eso va a ser vital para lo que se plantea llegar a alcanzar y transmitir, lo que se plantea transmitir en el museo, crear espacios que generen en el usuario experiencia en el lugar, estimulando los sentidos mediante texturas, colores, visuales, recorridos y actos orales, lingüística. Por medio también, ahí se me olvidó poner mediante la lingüística, para recrear espacios acordes con la tradición de la cultura de bollo costarricense. La riqueza visual, lograr que el usuario perciba y aprecie el espacio mediante el confort visual y la riqueza de las áreas de áreas de estar y las sendas, mediante los recorridos. Mediante el recorrido, el proyecto en sí es el recorrido. Entonces, mediante el mismo recorrido, la experiencia del museo se va a ir transmitiendo por sí sola. Entonces, ya sea por medio por medio del uso del buey y la carreta dentro del mismo recorrido del boyero, o si se hace también caminando, mediante una experiencia sensorial meramente visual de la perspectiva de un usuario 1,80 m, 1,70 m. Espacios versátiles, áreas al aire libre, espacios que sean multifuncionales, que permitan a la interacción social y el uso espontáneo por parte de los usuarios. Espacios lúdicos, espacios dinámicos, espacios abiertos, en los cuales no solamente permita la exposición y la divulgación de conocimientos, sino también la implementación de espacios para el juego, para espacios multifacéticos, por así decirlo, en los cuales se pueden hacer mil y un solo cosas y aprovechar también ese mismo espacio para el alquiler o el uso de ese mismo espacio para diferentes actividades. El lenguaje arquitectónico, la expresión y el lenguaje del espacio internos, externos, edificios, generar llenos y vacíos con la materialización, ritmos, jerarquías, etc. Eso es meramente diseño arquitectónico. Y la última diapositiva de las pautas, en donde estábamos hablando de la orientación de los edificios, orientados con el eje norte-sur para disminuir la exposición del sol. El eje longitudinal este-oeste. En realidad, esa pauta no aplica tanto para el museo, por el simple hecho de que en la orientación este-oeste en el terreno hay mucha vegetación. Entonces ahí el sol no pega tanto en el este y en el oeste. En realidad no es tanto el conflicto. Entonces esa pauta es como general. Se realiza en espacios que están alejados de la cobertura vegetal, pero como el museo tiene tanta cobertura vegetal y tan alta cobertura, puede todavía alterarse esa pauta. El posicionamiento de las aberturas, la circulación del aire, súper importante, los muros, el emplazamiento, la colocación de los espacios como tal, la protección de las aberturas y la radiación directa y el sol directo va a ser el sol que cae a 45, 90 grados directamente desde el cielo. Entonces, los aleros, los grandes aleros, las grandes cubiertas, eso va a ser lo predominante en el proyecto. Espacios muy abiertos, tamaño de las aberturas muy abiertos, y el tejado, que va relacionado con la protección de las aberturas, como les dije, es un espacio súper largo, son largueros, tejados muy abiertos, con grandes largueros, y con un nivel de masa térmica lo suficientemente grueso para que no pase la radiación solar por medio de ellos. A la derecha va a haber unos ejemplos más o menos que, como les había mencionado, de la tipología de cerramientos. Pueden ser cerramientos abiertos, pueden ser cerramientos con estructuras vegetales, que eso es muy práctico y muy utilizado hoy en día en el diseño. Y muy aptos para el bosque muy tropical húmedo, que es en la zona de vida en la que estamos. Y trabajar, digamos, las fachadas muy abiertas, con estructuras abiertas para que permita una ventilación adecuada, y al permitir una ventilación adecuada, la humedad no va a hacer su trabajo y dañar algún tipo de material o algún tipo de patrimonio o objeto patrimonial por medio de la humedad, porque el peor enemigo en este caso de cualquier objeto patrimonial en un museo o en cualquier espacio igual a este es la humedad. La humedad daña todo. Entonces, los espacios por lo general, o dos cosas, o tienen que ser climáticamente controlados, hablando de artificialmente, o sea, por medio de temperatura artificial, que es lo que no se quiere hacer, porque eso implicaría gastos económicos súper elevados, y a nivel de instalación y a nivel de factura mensual súper elevados, o la otra sencilla y razón es en el diseño. Es la más fácil, la más sencilla y la más agradable.
Entonces, en el cual generar espacios elevados, generar espacios muy ventilados, donde haya ventilación cruzada, donde la ventilación se transmite de un punto a otro, de norte a sur, de este a oeste, y se refresque continuamente el aire y no se generen espacios o cúmulos de humedad en los sectores de exposición, que es como lo más importante que se quiere transmitir, no solamente en la exposición, ¿verdad? Sino también en las áreas de taller, que son espacios un poquito más cerrados, y en el área de restaurantes también. Bueno, básicamente esos son los 12, no, ¿cuántos son? 18 pautas de diseño que estoy implementando para la realización del proyecto y más o menos como la idea que tenía del uso de cada espacio y el diseño de cada espacio. Si alguno tiene una duda con respecto a algún espacio en específico o alguna cuestión, no sé, serían bienvenidos, muy recibidos, sea cualquier duda para después pasar ya al programa arquitectónico para que lo veamos bien más detallado. Al menos, Jorge, bueno, esa parte de la laguna, esa sí yo la veo media extraña, porque, bueno, de abastecerla sería con la poquilla agua que sobre de la naciente. Y, mae, con esa cantidad de agua No, no, no no, daría. perdón, la laguna es artificial. No, no, con esa agua no va a abastecerla. De hecho, la laguna tendría un conducto, por así decirlo, secundario, para cuando, digamos, en niveles de lluvia, en invierno, o niveles cuando está el agua muy, muy elevada, haya un brote, un recorrido natural del agua. Pero evidentemente, por la quebrada, por el caudal del agua, es muy poco, tendría que ser agua artificial. Igual, hacer agua artificial no es siempre, o sea, ustedes determinan cuándo la laguna está llena o no. Por eso le hablé de lo de las una o dos piscinitas artificiales de producción de tilapias que salían por aparte. Entonces, en realidad es un gasto menor al no tener siempre la laguna llena, en este caso, solamente para eventos o para días específicos en donde se tuvieran la producción de tilapias en piscinas, en este caso, y la laguna posteriormente con agua artificial se llenase o en invierno cuando hay temporada de caudales altos en la lluvia, también con el agua natural ayudar a incrementar la laguna, pero sí tendría dos alimentaciones, natural y artificial en este caso. Sí, sí, la quebradita lastimosamente tiene un poquito de caudal, entonces eso sí ya lo había contemplado antes. Sí, es que, y bueno, y también ellos para la oxigenación necesitarían que el agua esté corriendo. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Entonces el agua ahí siempre tiene que ver, o tiene que estar corriendo con una especie o con un motor que es circulación, pero digamos, la laguna en este caso, como lo dicen en las actividades, la dejé de último porque es opcional. De hecho, planteo diseñárselas para que ustedes vean más o menos cómo se ve en cuanto a espacio, cómo se ve en funcionamiento, pero es de las últimas opciones o de las últimas etapas de diseño y de construcción. Es algo súper opcional que ustedes, a la postre, ustedes podrían contemplar si se hace o no se hace. Entonces, por eso se los plantea ahí, o sea, no es algo como vital. Sí, ahí Pero si me... cualquier cosa, Giga, la idea de la laguna fue en una reunión que tuvimos, que creo que la lanzó, ¿cómo creo que la lanzó? Félix. Félix, Y por eso se consideró por tener una opción adicional, pero evidentemente ustedes son los que dicen si les parece o no les parece, o más bien si le dicen a Jorge que mejor piense en otra opción. Es que, bueno, una vez lo que habíamos hablado es sobre la misma naciente, sobre el caudalillo de la naciente. No sé si ir haciendo, o sea, se había hablado así, nada más de cómo hacer como tipos de lagunitas, pero y que una caiga sobre la otra y sobre la otra. Eso, bueno, eso es lo poco que habíamos hablado, pero no sé. es que también se podría trabajar en eso y el problema es el impacto que se podría generar al alterar tanto esa área. La idea no es como tocar tanto, por eso la laguna está un toque alejada de la quebrada. Lo igual es que tenga una rama de la naciente que llegue según a la laguna, pero no sé hasta qué punto sería conveniente alterar ese ecosistema que está ahí. Ya hacerle terracitas a la laguna para hacer pequeños estanques dentro de la laguna como tal, no sé qué tan viable y también tan acertado sea
hacerlo ahí, pero ustedes son los que deciden. Si ustedes plantean hacer eso, yo busco la forma en cómo poder intervenir de esa forma y que sea agradable y que sea segura, ¿verdad? También. Sí, no, no, bueno, de todas formas, la reunión queda grabada. Yo voy a tratar a ver si esta otra semana nos reunimos para ya presentarles tal vez en la pantalla, presentarles la reunión, a ver también qué opinan ahí entre todos. Sí, sí, porque en realidad digamos, lo que ustedes plantearon, como pueden ver, eso se mantiene porque ya eso es algo que ustedes, ya está predispuesto y es necesario, es una necesidad para la asociación y para el museo. Lo que sí quise implementarles fue nada más como los pequeños espacios complementarios al área administrativa, al área de museográfica, que es un espacio necesario ya dentro de la normativa vigente del país y necesarios también para el museo y lo que fue lo del mirador, lo que es lo de la biblioteca y los servicios informáticos, y la laguna, que era el atractivo comercial, el atractivo turístico y económico que quería para que aprovecharan ese espacio y aprovechar eso. Y aparte, la localización de la laguna, como les mencioné en un principio, la puse ahí porque por la topografía ese es el espacio más relevante, es el espacio más bajo y más relevante para la caída natural del agua. Si la ponemos antes o después, habría que hacer excavaciones, habría que hacer movimientos de tierra y eso no es como lo más recomendable a nivel económico y también a nivel ambiental. Sí, sí. Otro detalle, bueno, en la parte de las áreas de exposición. Como, bueno, ya al menos para una de las áreas se había hecho el plano eléctrico. No sé si eso se serviría para esos puntos o no. No, no, y ya hay cambio porque es que el diseño ya cambia por completo. Digamos, ya el plano eléctrico, lo que uno le dice es dónde van a estar los tomacorrientes, las entradas de electricidad, dónde se ponen las panelerías y todo eso. Y ya al cambiar el diseño, los planos ya no tendrían como un lugar, un sentido en el área, en el área de exposición. Igual, yo nunca vi ningún plano eléctrico, ningún diseño del área de exposición. Yo nada más vi lo del trapiche, o tienen otros planos ustedes. Solo o sea, de las áreas de exposición sí se había hecho un plano eléctrico, pero Pero tenían plano de distribución arquitectónica. es que o sea, solo las áreas de exposición era lo único que se tenía el plano ahí, más o menos. Del resto de áreas sí no, porque digamos, como en un principio se pensó bueno, en lograr conseguir dinero por parte de la municipalidad y por lo menos ya sea levantar una de esas áreas de exhibición, entonces eso era lo que la MUNI nos estaba pidiendo y el arquitecto eso fue lo que había hecho de una de las áreas, bueno, de una de las áreas, pero ahí como las tres eran, por decirlo así, iguales una con otra, Ujú. entonces se partía de que las tres usaran lo mismo. Ya, ya, ya. Sí, es que yo nada más vi, digamos, como la planta conjunto y vi como de detalle, lo único que vi fue lo del trapiche, nada más que vi como una planta y unos cortes del trapiche. Yo creo que era lo único que había visto, nada más. Pero igual lo eléctrico, eso son planos muy específicos de algo, por así decirlo. Entonces ya para este caso no funcionarían. No tendría sentido trabajarlos ahí, en eso. Sí, habría que pensar otra vez en un ingeniero eléctrico. Sí, pero igual son espacios, bueno, los espacios museográficos son espacios relativamente fáciles porque, bueno, en especial porque eso tiene un nivel. Si estuviéramos hablando de 2, 3 niveles, ya sí sería mucho más complicado. Pero al ser un nivel, el nivel de dificultad no es tan complejo. De hecho, yo he hecho planos eléctricos. Para mi carrera yo he hecho planos eléctricos, pero por el área del proyecto, yo no estoy autorizado por así decirlo, darles el aval. Los puedo diseñar, los planos eléctricos, es muy fácil, pero tendría que, digamos, tener un ingeniero que les pusiera la firma, en este caso, para darle el aval de eso.
Ah, bueno, entonces eso sí O lo sea, podemos ir, o sea, eso nada sí más, lo podemos ir trabajando nosotros con el que nos lo hizo a nosotros. sí, o sea, nada más ocuparía nada más como la firma y que el ingeniero diga sí, 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 sí. Y nada más que el ingeniero eléctrico nada más ponga la cantidad de watts que se ocupa para tal cosa, el voltaje de tal cosa, eso que sí ya es propio del ingeniero eléctrico. Pero digamos, la localización de los tomas, la localización de las luces, todo eso, sí, yo perfectamente lo puedo hacer igual dentro del mismo plano, eso se puede hacer con las especificaciones. Él nada más tiene que nada, hacer el cálculo nada más del voltaje que se ocupa para X área. Ah, bueno, bueno. Entonces, para él es mucho más sencillo eso. Sí, perfecto, entonces. Igual también, igual con la planta, con el agua, planta mecánicas y eso perfectamente se puede, yo eso lo puedo hacer, nada más es que un ingeniero mecánico le dé el aval, porque eso es muy fácil. De hecho, tengo más conocimiento aún en mecánicos que en eléctricos. Pero eso también es algo, una duda que yo tengo que tratar de hablar con un profesor para ver el dimensionamiento del área, porque yo no sé si por el área de todo el proyecto o lo que se pretende hacer, va a ser necesario trabajarlo, la salida de aguas por tanque séptico o si se va a ocupar una planta de tratamiento. Dudo mucho que una planta de tratamiento, o si se hace una planta de tratamiento muy pequeña, o sea, un espacio muy pequeño de planta de tratamiento, por el tipo, por el carácter del edificio. Como va a recibir tanta gente durante el año y todo eso, entonces creo que sí va a ser necesario eso. Ujú. Pero eso se puede ir viendo en el camino. En el camino eso se va viendo. Sí, Vamos a ver. Ahí por ejemplo que sí, nada más para. Pablo, tal vez antes que me hiciste una pregunta, es que en ese momento me estaba hablando mi tata y me quedé ahí, no le puse atención. Vieras que ya no me acuerdo cuál era la duda. Creo que te estábamos preguntando qué les parecía algo, pero no, creo que ya en ese momento no. Igual, por ahí queda la pregunta grabada y después cualquier Sí, cosa. igual, si tienen otra duda acerca de la presentación o lo que sea, o sea, bienvenido sea Carmela o alguien más que tenga alguna duda, bienvenido. O sea, si tienen alguna duda con respecto al material o al diseño, a lo que se pretende generar en los espacios, o sea, esto es de ustedes. Yo ocupo que ustedes me digan, mira, sí, me parece cómo usted plantea el espacio, lo que sea, para yo darle de lleno al diseño como tal. Porque ya el paso posterior a esto es, bueno, tengo que ir trabajando un poco más las pautas de diseño y buscar un poquito más de información acerca de los espacios internos, porque externos es muy fácil trabajarlo. Trabajar espacios internos con respecto al concepto de la carreta, el buey y todo eso, es nada más de sentarse y empezar a dibujar, podemos hacer croquis y a conceptualizar definiciones como carreta, bueyes, boyero y todo eso. Pero los espacios internos sí hay que estudiarlos bastante. Eso ya es muy, muy técnico y tengo que buscar más información, tengo que procesarla, tengo que conceptualizarla y esto es plasmarla en dibujos. Entonces, lo buenísimo sería como que aclarar esto, a ver si hay una incomodidad o lo que sea, para proceder a la siguiente etapa. Ok, no, yo lo que le iba a decir, bueno, sí estaba viendo eso de lo que estaban discutiendo sobre lo de la madera y eso, que sí, bueno, sí, Giga tiene razón en eso de que a veces sí, aquí hay mucho problema de comején, pero también yo lo veo también, la parte que es más bonito de madera, ya sea así, de tratada por el hecho de que es un museo de boyeros y es como más rústico, ¿verdad? El hecho de la madera, meramente, como usted lo menciona, lo dice estéticamente, es más agradable, es un elemento que por sí solo es agradable. Es un elemento, es un material histórico. Por historia, la madera en Costa Rica se ha utilizado para todo. Y véalo, ya sea hasta en medios de transporte, la carreta está hecha de madera. Entonces, las casas de antes eran en adobe, en madera, en miquerel. Entonces, por decirlo, son definiciones que uno va y las traslapa como elementos conceptuales dentro de un edificio para decir, mira, al ser rústico, al ser un museo comunitario, al ser un rural, lo ideal es que se transmita dentro del espacio. O sea, al ver tanta naturaleza, la madera combina con la naturaleza, se integra en la naturaleza. No precisamente quiere decir que el proyecto sea en madera, pero sí va integrado, se integra con la naturaleza con elementos relacionados a la madera.
Por eso fue que, digamos, en realidad yo casi siempre a este país, a ser un país tropical, para mí, en mi concepto, en mi hoja de vida, para mí casi que es un delito casi no utilizar madera en un país tropical como este, porque es una forma de rendirle tributo donde vivimos también y tomar en cuenta a nivel de impacto ecológico la madera y también favorece mucho. Es mucho más atractivo para los turistas espacios así que espacios en concreto que ellos, o sea, forrados en concreto completo, que son más caros y que ellos están acostumbrados a ver diariamente, ¿verdad? Ok. Y Giga, en cuanto a lo de la laguna y eso, bueno, lo de la naciente no fue como que me pareció que vi que lo del permiso de Adonai como que ya estaba vencido o algo así, como que, De ahí, sí, sí, sí está vencido, pero o sea, no, entonces tenemos la posibilidad de que tenga un poquito más de agua. sí, pero es que ya eso es algo como tal vez un poquito más de respeto, porque, o sea, no es solo Adonai, sino Eloy y ya usted sabe la historia que han tenido ellos hacia con el terreno, entonces no, Ah, no, no me gustaría entrar así mucho en eso. bueno, está bien. Aquí está mami también poniendo cuidado, entonces ahí ya se está enterando de todo. Pero Sí, sí. como les digo, o sea, traten de tomarlo en cuenta, o sea, por lo menos estudien, hablen entre ustedes para ver si les parece factible y el hecho de tratar una laguna no solamente como naturales, porque ya sabe evidentemente que la naciente no abastece tanto, no da para tanto, al menos no en la mayoría, en la mayor parte del año, pero con medios artificiales y controlado, puede haber una mayor ganancia económica y evitando gastos extensos en agua, como ya lo he mencionado, por medio del uso de tanques artificiales y la regulación artificial del llenado de agua o vacío de agua en la laguna. Pero eso ustedes verán, ustedes lo contemplan si para ustedes es factible o igual si les hago el diseño, si les parece y a futuro ustedes los quieren hacer o si no lo hacen, lo dejan descartado y listo. O sea, no, eso no va a afectar en absolutamente nada del resto del proyecto porque es algo separado, es algo más, esos meramente espacios de estar, espacios de recreación, que a la larga sí se pueden conectar con las plazas, se conecta con las plazas que van diseñadas y todo, pero tampoco es que vaya a afectar de lleno en que si no se hace la laguna no se va a hacer el proyecto, no. De hecho, por eso está tan aparte, por las condiciones topográficas y porque es un elemento terciario en el diseño. Por ahí una cosa que es muy importante nada más, eso sí que lo consideren, es digamos, que decidamos un poco, sí, lo importante es el uso de esa agua, eh, o del agua o el tipo de uso que se le da a la naciente, porque en el permiso que tiene que tramitar Belén, Ujú. ella tiene que especificar para qué se va a usar el agua. Entonces sí tiene que haber cierta decisión sobre para qué quisieran ustedes usarla, si la van a dejar intacta, si la van a usar para X cosa, si una parte va a alimentar la laguna o no. Ese tipo de cosas sí es una cosa que sí es algo que hay que decidir, porque para pedir el permiso digamos, de la concesión de la naciente, este, hay que decir para qué se va a usar el agua. Y eso es algo que está deteniendo un poquillo a Belén para empezar ese trámite. Sí, no, pero en cuanto a eso yo pienso que no habría problema, Pablo, porque, digamos, la poca agua digamos, que queda siempre se ha utilizado nada más para el consumo de los bueyes, porque, bueno, inclusive cuando habían remodelado la bomba, eh, por decirlo así, como un brazo subterráneo de la naciente, pasa por ahí y como que tanto de la bomba y como de las demás casas, ahí viene ahí como arrastrando aguas residuales. Entonces a veces, o sea, no es así, no sería un agua que sería para consumo humano, sería exclusivamente para los animales, los señores que, bueno, que toda la vida la han tenido igual, o sea, lo que lo usan es para lavar las lecherías, entonces pienso que no hay Ok, no hay mayor condición en eso. ok. Ahí cualquier cosa entonces, Jorge, lo tomamos en cuenta y ahorita que pues hablamos Sí, sobre eso.
igual creo que no sé si habría que también pedir permiso para la intervención no en sí de la laguna para su uso o su consumo, sino también para la intervención a nivel de intervención estructural. Recuerden que por ahí, por esa laguna pasan caminos. Entonces, digamos, si se va a hacer un mirador por ahí, se va a hacer una intervención a nivel de estructural, no sé si habrá que pedir un permiso especial para eso también, ¿verdad? No sé, pero igual si se Habría que utiliza, averiguarse. si se especifica uso escénico Ajá. y uso, digamos, paisajístico y para consumo de animales, no creo que nos vayan a hacer mayor problema. Sí, no creo Sí, que... no, ahí yo pienso igual que no, o sea, en caso de que se hiciera no habría problema porque ella nada más ahí desaguaría el poquitico agua que desagüe hacia la quebrada que está del lado derecho. Entonces pienso que eso no afectaría porque no sería un volumen exagerado de agua. Ok, sí, no, en dado caso de que igual si la laguna no se realizara, de momento lo que se estaría planteando sería para uso de consumo animal, en este caso para beberos de bueyes, para estructurar un área ahí, para generar un mirador que traspase la quebrada y vea hacia el otro lado, por así decirlo, de la finca, del terreno, donde se va el pastoreo de los bueyes, donde se va el vivero y todo eso. Y posterior a eso, creo también que es una etapa ya muy preparado que ustedes pueden contemplar en el futuro, también es la intervención el acceso, el conector que hay del área administrativa hacia el lot donde se va a intervenir, que ustedes lo hicieron un relleno ahí. Sí, Ese relleno que está ahí, creo que a futuro, o dentro de los planes de diseño, como yo lo voy visualizando en la cabeza, lo ideal sería restablecerlo y dejar la abertura, por así decirlo, que la corriente del agua, por así decirlo, pase naturalmente por ahí. Porque creo que no fue tan acertado el a nivel funcional, sí, porque es más fácil que la gente pase con un relleno, pero a nivel de ecosistema, a nivel estético, a nivel lógico de una quebrada, lo ideal es que la quebrada se vea lo más limpia posible, o sea, que se note que pasa una quebrada, que se note la superficie y trabajar ese espacio con un tipo de puente que elevadito, nada más, un puente corredizo donde la gente pase por encima y también ahí se habla un poco de la cultura del boyero, de la construcción de infraestructura de antes, con el uso de la madera, del acero, lo que sea, y ahí se puede también tomar en cuenta un poco o relatar un poco también la historia de la cultura boyera en la construcción. Yo me imaginaba más ese espacio como un espacio de transición con algún tipo de puente, con algún tipo de conector, pero sí abrir ese espacio porque me parece que cortar esa quebrada así y poner un tubo ahí abajo de la tierra no era como lo más correcto. A nivel funcional, como digo, pero a nivel práctico sí, pero ya hablando a nivel del patrimonio natural y eh, a nivel estético no es como, claro, la idea es como aprovechar la belleza de la quebrada en su máximo esplendor y no cortarla en lo más mínimo. Y si se corta, sea por medio de un puente o alguna estructura que no tape o no obstruya esa circulación del agua para que todo el mundo la vea y todo el mundo la admire y todo el mundo la goce en este caso. Pero ya es es que, algo que ustedes pueden contemplar también. sí, es que el detalle es ese, Jorge, o sea, para cuando se averana demasiado, ahí a veces, o sea, ni agua pasa. Entonces, o sea, no, como quebrada nosotros nunca lo hemos visto porque es muy poco el chorro. Pero no es tanto a nivel de quebradas, sino más que todo al ecosistema, o sea, a la vegetación que se puede reactivar ahí en ese espacio, si se va, y si bien no hay mucha agua y todo, pero a nivel de ecosistema, a nivel de vegetación, de plantas y todo, es muy exuberante y eso es lo que le da más que todo el atractivo al terreno, sin necesidad de que haya ningún edificio construido, ese es el atractivo de todo el terreno. Esa vegetación, esa exuberancia es la que le hace, indiferentemente que parezca quebrada, se mantiene siempre con alta vegetación por el alto grado de humedad que hay en esa área. Por eso mismo, porque ahí en cierta parte del año pasa una quebrada. Bueno, Sí, igual, sí, bueno, ahí habría que analizarlo igual. exacto, Claro, pero igual la Junta tomará una decisión al respecto ahí. Sí, sí. sí, eso es analizable. En realidad, ustedes son los que deciden. Igual, como les digo, eso puede entrar en el diseño,
puede que ustedes digan, no, esta etapa no la queremos, y se omita nada más y queda ahí, ya, eso, igual como digo, eso tampoco va a afectar para nada el funcionamiento del museo. Sí, sí. Ahora sí, este básicamente es el programa. Como pueden ver, lo cambié, bueno, no, lo cambié, no, en realidad está muy parecido, nada más que lo que hice fue hacerlo un poco más grande, porque me pareció que el antiguo programa le faltaban cosillas. Eh, el programa lo dividí en las unidades que están arriba. Lo dividí por unidad, por componente, por subcomponente, por características de las actividades que va a haber en ese subcomponente, por el nivel de usuarios que va a haber en esa área, por las condiciones físicas y espaciales de ese espacio, de esa misma área, el equipo inmobiliario que va a haber en ese espacio, las alturas, condiciones ya más físicas como ventilación, iluminación, la temporalidad, que es súper importante y eso ocupa ayuda de ustedes para ver si podemos completarlo eso, porque eso en realidad son ustedes los que van a dictar la temporalidad de uso de los espacios, las visuales, con qué edificio o qué espacio se va a conectar uno con otro en visual, las áreas, que eso también tengo que verlo respecto a lo que ustedes dicten, qué cantidad, qué cantidad de usuarios van a querer por área, y el área total, que ya es el remate de todo el proyecto. Comunidad, tengo tres elementos, que serían las áreas culturales públicas, que en este caso son todo el área museográfica, la ruta de la carreta, el trapiche, el restaurante típico, la escuela del boyero, el picadero, el mercadito del boyero y algunos servicios. Eso entra dentro de las áreas culturales públicas. Eso es meramente el área, las áreas que conllevan un arraigo patrimonial o cultural, natural y natural, por así decirlo, o cultural. Después están las áreas privadas, que eso conlleva el área habitacional, que es donde estarían todo el sector de los salones de hospedaje y algunos servicios también, y el área administrativa, que es meramente el espacio administrativo. Después de eso, como pueden ver aquí, está dentro, vamos a verlos yendo uno por uno. El área museográfica es donde componen su componente las áreas de exposiciones temporales, las áreas de exposiciones permanentes y el lobby de las salas de exposición, más la bodega de acopio, que eso fue lo que hablamos con anterioridad. Eso es lo que compone el área museográfica. Dentro de sus características y actividades están espacios variados de uso general, espacios de circulación conectora, lobbies y la sala de expo, la sala de exposición permanente, la exposición propia del museo y la bodega de acopio, almacenamiento y resguardo de objetos patrimoniales de interés del museo. Después, en los usuarios se puede ver que la mayoría son para uso de público general, a excepción de la bodega del acopio, que es únicamente para la asociación. Entonces, si es únicamente para la asociación, tiene un carácter de uso privado. Entonces, los puntos de asteriscos, los asteriscos están con dos asteriscos y que no están en el área de servicios privados, son espacios privados que están dentro de las áreas públicas. De hecho, las condiciones físicas, ahí pueden ver tipo condiciones físicas. De hecho, yo les voy a pasar esto para que los vayan viendo y lo lean un poco. El equipamiento inmobiliario, el tipo de mobiliario que ocupan esas áreas de exposición. Las alturas, que por general esas áreas rondan entre los 3.5 y 5 metros de altura, andan en ese rango. Por general no pasan de los 3.5, 4 metros. Ya después de los 4 metros es demasiada altura. Entonces andan en ese rango. No quiere decir que va a ser de 5 metros porque hay espacios que sencillamente son exagerados ponerlos a tanta altura. La ventilación es por lo general casi todos los espacios son ventilación natural y cruzada. Todos son ventilación natural y cruzada. De hecho, yo no he implementado absolutamente en ningún espacio ventilación artificial, a excepción de que ahora me pasan un documento del área de bodega y acopio, que específicamente ahí me diga el documento que ocupan ventilación artificial o medios de uso artificial para colocarlo en este tipo de área. Iluminación, la iluminación, todo es iluminación natural y artificial, en casi todos, tomando en cuenta el uso nocturno de las instalaciones. Eso tenemos que verlo también en la temporalidad de uso por
por cada subcomponente. Y las visuales de esto, casi siempre en el área de exposiciones, casi todas van a tener visual hacia el paisaje exterior, hacia las salas de exposiciones. Cuando estás en la permanente vas a ver a la temporal y vas a ver al lobby. Y por en la otra vas a ver también al picadero, que está en un área junta, y a la gran plazoleta, que va también a estar a un lado del área de exposiciones. Después de eso está la ruta de la carreta. Eso en las condiciones físicas, básicamente son espacios abiertos con caminos y texturas variadas, naturales y artificiales. Esos tipos de texturas van a definir a nivel conceptual el canto de la carreta, qué tipo de textura va a haber en todo el terreno, en todo ese trayecto. Eso es por definir. Puede haber piedra, puede piedra cuartilla, piedra más grande, barro, asfalto, lo que sea. Ahí tenemos que, de hecho, hacer un estudio, hablar con los boyeros, saber, ponderar cuáles son las texturas o los elementos de tierra más eficaces para eso. Y eso es muy, muy básico, la ruta de la carreta. El trapiche contiene lo que sea la bodega y el molino. En las características, almacenamiento de objetos en relación al trapiche, solamente la bodega es de uso personal en el trapiche y el trapiche en general de uso público. Cualquier gente puede ir, vivir en las condiciones físicas. Y el tipo de mobiliario, cuando tienen puntos suspensivos, es que hay que estudiar, tengo que estudiar en sí el tipo de mobiliario específico que lleva cada área. En realidad es muy poco, la mayoría son conocidos. Digamos, como el trapiche es un elemento tan específico, eso no me he tomado el tiempo como de estudiarlo muy bien al respecto. Y en este caso lo que ocupaba, bueno, lo que le incrementé o le añadí al programa anterior, bueno, fueron todas las condiciones que ya vieron con anterioridad de los usuarios, las condiciones físicas, la temporada de iluminación, que eso no estaba en el programa anterior. Y aparte de eso, en los servicios también le incrementé y le puse las zonas de seguridad, que son importantes en cualquier espacio público, ya sea de administración privada, pero de uso público. Las zonas de seguridad, que eso hay que determinarlo con respecto al código bomberos, eso es más técnico. Las áreas de uso y esparcimiento, en la cual invoca las plazas, las zonas de descanso y los jardines, la enfermería, que es el espacio de atención médico, que es para uso público general y está dentro del área de servicios, los parqueos, que eso ya estaba, las casetas de seguridad, el centro de acopio de residuos para la corrección de desechos, eso no estaba también, y creo que eso es importante. Y en la parte habitacional, en la parte del área del cesteo del albergue, lo que hice fue que le metí la área habitacional y una batería de baños específicamente para ellos. Ellos como tienen un espacio más privado, es un espacio más privado, tiene que haber una batería de baños específicamente para las personas que van a estar habitando el cesteo o ese espacio habitacional, o ya sea que se alquile local, se alquile el salón para hacer un área de eventos o lo que sea, tiene que tener su propia batería de baños independiente, por ley. Después de eso, el área administrativa, lo único que le incrementé fue el cuarto de monitoreo, que eso creo que no estaba, el cuarto de archivo administrativo, que es un pequeño espacio para archivar documentos a nivel administrativo, y la recepción y la boletería, que eso tampoco estaba. Eso también está, ese espacio es un poco más abierto, está al frente, por así decirlo, del área administrativa, porque es, por así decirlo, el lobby de recepción. Sí. Tal vez, porque si no nos vamos a ir hasta las 9 de la noche. Sí, ya hablo mucho. Tal vez vos tenías algo muy específico que preguntar. Sí, en realidad era lo de la temporalidad. De hecho, esto se los voy a pasar, pero ocupo básicamente de que definieron en el transcurso de esta semana, si no lo definimos hoy, definirlo el uso y la temporalidad de cada espacio. Digamos, un ejemplo. En el restaurante. Ustedes se van al restaurante en la temporalidad, tal vez si ustedes el restaurante quieren tenerlo abierto de 7 a.m. a 5 p.m. o 9 p.m., pero tal vez el museo ahora de 9 de la mañana a 4 de la tarde, ese tipo de cosas uno tiene que preverlos porque uno tiene que diseñar con respecto a un plan de seguridad. El abrir sistemas, cerrar sistemas, abrir espacios, cerrar espacios. Entonces, si la temporalidad de X espacio es diferente
a otro espacio, hay que prever tanto si los dos espacios están juntos o también cómo se van a conectar, por un tema más que todo de seguridad, de la temporalidad. Entonces era para ver si podíamos definir en cada espacio, digamos, yo sé que en el área administrativa hay cosas que son muy, muy lógicas. A qué horas básicamente, a qué horas abre cada cosa? Exactamente, ¿Y a qué hora cierra? exactamente, si tienen un plan o sí, un plan básicamente de cuándo abren y cuándo cierran. Y también definir la cantidad de usuarios para poder definir el área. Digamos, un ejemplo, en el área del picadero, que tiene un área de una gradería, en este caso. ¿Para cuántas personas prevén la gradería? Un ejemplo, para 100 personas, 200 personas, 300 personas. Dependiendo de eso, también me puede incrementar o reducir el área de la gradería si ponen también el área del picadero general. Entonces, ese tipo de cositas yo ocupo definirlas para empezar a diseñar posterior a esto. Porque sin eso estaría diseñando como áreas en blanco. Digamos, con respecto a los talleres. A los talleres, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A la escuela de bolleo. En los talleres, yo puse 3 talleres. Taller de producción de yugos, aperos y carretas. Taller de decorado de carretas y diversos. Taller de oficio de bollar. Esos 3 talleres se van a tener un horario específico, cuánta cantidad de gente van a albergar, si, digamos, si por taller, si por día o por hora o por sesión son 15 personas, 20 personas, ese tipo de cosas, ocupo verlas más o menos, un aproximado, no tiene ¿Cuánto que es ser lo máximo? ¿Cuánto es lo exactamente máximo un máximo. Exactamente, la idea es trabajar con máximos. Entonces, para ver si me podían mirar esa ayuda. Y eso hay que definirlo ahora de una vez, entonces, No, o no, en realidad, Giga, creo que eso es muy complicado y eso creo que ustedes como asociación, no, creo que sería pecado que una sola persona lo defina, porque creo que eso como asociación ustedes tienen que definir bien exactamente la cantidad de gente que ustedes quieren o está en capacidad para albergar. Entonces, en el ah, curso esta semana perfectamente podría, o sea, yo les puedo pasar sí, el tal vez pasarlo por correo como para completarlo y Sí, yo les puedo pasar el Excel y ustedes me pueden completar la temporada con que me contemplen, como que me rellenen la temporalidad y donde dice área, no me ponen el área, me ponen la cantidad de personas y después yo lo modifico ahí por área con respecto al área. ajá. Yo eso ahí ya con eso tengo para sacar después el área de cada espacio, sacar el área total y ya con respecto a esas áreas, yo ya empezar a diseñar porque sin áreas no puedo diseñar y sería como les diseño un estadio nacional y ustedes no se dan cuenta. Sí, 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 sí. Sí, Entonces, no, ahí, perfecto, perfecto. Entonces ahí sería que lo pases al correo para analizarlo ahí. sí, en realidad está un poquito más grande el programa, en realidad sí está bastante más grande el programa, pero van a ver que lo que hice fue desenglosar bien las cosas, desenglosé cada elemento, lo desenglosé y lo exprimí un poquito para, con respecto a este programa, saber qué voy a hacer con cada espacio, qué condiciones va a tener ese espacio, qué mobiliario va a tener ese espacio. Con respecto a también ese mobiliario, yo me guío con el área, porque no solamente es el área de usuarios, sino el área de mobiliario que va a tener ese espacio. Entonces, si ustedes en el mobiliario ven que hace falta algo, ustedes lo escriben también ahí, no hay ningún problema. Nada más lo escriben como en otra letra, en letra roja o lo que sea, ahí, una letra diferente a esa negra, para yo Ajá. después añadirlo. Y ya eso no hay ningún problema. En la parte de aquí abajo, lo que hice fue que las partes nuevas que yo implementé a nivel de económico y turístico, comercial, por así decirlo, que era la laguna, la ludoteca y servicio informático y el mirador, esas 3 áreas nuevas, tengo que meterlas ya sea en el área de servicios o en los puse ahí afuera porque eran como las áreas nuevas que ustedes no conocían, aparte de la enfermería y eso, pero eso ya es secundario, eso es como un requisito que ocupa el lugar. Esto que está aquí abajo es opcional, pero también para que lo estudien y lo vean y lo analicen a ver cuál de esos es factible y cuál no. En realidad, esos 3 yo les di bastante cabeza. El más complicadillo ahí, como les dije, es lo de la laguna, pero bajo las condiciones que le mencioné, creo que se puede realizar. Igual sería bueno que ustedes lo estudiaran y después miran razón de, para ver si los meto en el programa o los rechazo del todo. Sí, 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 perfecto. Entonces, oye,
como le digo, ahí, pasar eso para revisarlo ahí en conjunto ahí con los compañeros, entonces. Este Excel, se lo puedo mandar de una vez por WhatsApp, eso no hay ningún problema. Ah, bueno, ahí, mejor. Sí, entonces para que después lo abran con la computadora y después lo abren con la asociación y lo abren bien tranquilos, porque sí, o sea, tienen que pensarlo bastante, porque sí, son bastantes usuarios. Pero sí, de momento eso sería, en resumidas cosas, lo que llevo. En realidad llevo mucha información, pero escrita y eso no, la verdad no, es mucha cosa técnica y no planeaba presentarse los proyectos que ustedes iban a dormir. Entonces, hasta yo me dormiría. Entonces, por eso les presenté, digamos, lo que era el programa y más o menos los pautas conceptuales, los conceptos y las pautas a proseguir en el diseño. A ver, nada más para que ustedes estuvieran de acuerdo y seguir con la siguiente etapa, que es la exploración. Ok. ¿Eso lo va a pasar al WhatsApp, al chat de este o Es, se lo pasa directamente a Giga? se lo Mandarlo paso, al chat de coordinación. Bueno, al chat mejor. se los paso al chat Ok, de. sí, para agarrarlo yo y guardarlo en la compu por aquello. Ok, entonces les paso el chat de coordinación ahorita, entonces, para que ustedes lo tengan, lo vayan hojeando ahí y cuando si se reúnen esta semana, lo discutan. Entonces, Sí, sí, perfecto. está bien. Ok. Claro, yo voy a grabarla. Bueno, yo tengo grabada la sesión, yo la voy a subir ahora y más tardecito o mañana temprano se las paso para que la puedan ver. Ok, cualquier duda que ustedes tengan con respecto a esto, igual también les voy a pasar la presentación ahí en borrador que les di, más para que vean eso y para que más o menos la vean y la discutan y también si tienen alguna duda, me pueden mandar un mensaje, no tengo ningún problema. De hecho, ahí Pablo tiene mi número, se los puede dar cuando ustedes quieran. No, ustedes ellos tienen acceso a tu número en el chat de Ah, coordinación. bueno, sí, es cierto, sí, es cierto, sí, es cierto. Ajá. Entonces, cualquier duda, ustedes mandan un mensaje. De hecho, estamos para servirles y de ustedes depende también de que todo sea como ustedes digan. Sí, sí, Ustedes buenísimo. son los que Entonces, mandan. Bueno, Entonces, yo creo que sí, por el momento ahí estaríamos con eso. Nada más estoy expectante nada más de lo que ustedes me digan, cualquier cosilla. Yo estoy leyendo normativa en este momento, estoy leyendo un poco de normativa para la realización. Si hay alguna duda, alguna trama con la normativa, yo se lo voy a hacer saber, de hecho, aquí. Entonces, de momento no me ha salido nada, ha estado todo normal. Pero si me sale algo con algún código, alguna ley, más que todo la de bomberos, que se ponen muchas trabas, yo se los hago saber. perfecto, perfecto. Listo. Está bien, de acuerdo. bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Que pasen muy buena noche entonces todos. Gracias. Pablo, Igualmente, buenas noches. Pablo, ¿Sí? entonces sí, digamos, en cuanto a lo de eso de la naciente, para que Ana Belén es la que está encargada de eso, Ujú. como para que no se atrase, entonces igual, o sea, especificar que sería para uso de que tomen los animales nada más. Le voy a poner consumo animal y uso paisajístico. Sí, sí, nada más. Abierto, general, para que, Ujú. ya, que lo saque así. Sí, sí, nada más, porque como le digo, a veces ha llegado a secarse tanto que más bien hay que llegar y hay que poner pilas para que los animales tomen agua. Y como digamos, como se habían cerrado las áreas de las dos quebradas que están en los bordes, entonces de ahí, prácticamente es ahí cuando más o menos abunda el agua y cuando ya no hay, entonces más bien hay que ponerles agua de la que llega ahí por el acueducto. Ok, perfecto. Igual yo creo que eso, una vez aprobado esa ley y todo, se puede modificar para un uso, digamos, ya está un uso para consumo, lo que sea, y uso paisajístico, se puede modificar para darle otro uso posterior a eso, ya porque ya la concesión está, entonces ya la tendríamos nosotros en una teoría. Ok, Entonces creo que Sí, sí. sí se puede hacer eso. Sí, no, perfecto. igual, digamos, yo pienso que, digamos, otras veces lo hemos hablado con los compañeros y todo, es que al menos uno de los señores que se ve beneficiado con esa agua, él a la hora de la compra del terreno había dado tamañillo un poco de plata, y igual el otro, Adonai, que es el que lo tenía por escrito, también tiene muchos años de utilizar esa agüilla ahí, entonces, no sé, yo pensando, digamos, al menos por parte mía, sí siento un poco feo eliminarles el uso del agua.
Y aparte que, o sea, que no es algo a lo que nosotros le vayamos a sacar mayor beneficio. Ok, perfecto, no, eso ya queda aquí grabado y te toma y lo tiene Jorge en mente. Ajá, Y no, definitivamente. Perfecto. perfecto, entonces. Bueno, muchas gracias entonces y nos estamos viendo. Yo, como te digo, entre ahora más tarde y mañana te paso el video. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias, Pablo. Ay, gracias a Car- ustedes. Que estén Muchas bien. gracias. y Carmela también por sacar el rato. Bueno, bueno, y Y mami nada, también. No estoy echando, lo quería estar bueno, Bueno, bueno. Bueno, bueno, Hasta buenas luego a noches, todos. hasta luego. Buenas noches.